Luces de fe. Santa Faustina Kowalska. Santa Faustina nació en la aldea de Głogowieck en Polonia, el 25 de agosto de 1905. Fue bautizada 2 días después, con el nombre de Elena Kowalska, en la iglesia de San Casimiro. Sus padres tuvieron 8 hijos. Elena es la tercera, a quienes criaron con mucha disciplina, siendo gran ejemplo de vida espiritual. Desde pequeña se destacó por el amor a la oración, la curiosidad, obediencia y sensibilidad ante la pobreza humana. A muy temprana edad Elena fue llamada a hablar con el cielo. Una indicación de este hecho fue un sueño que ella tuvo a la edad de 5 años. Su madre recuerda que en esa época Elena dijo a su familia: "Yo estuve caminando de la mano de Dios, en un jardín precioso". Muchas veces, aún antes de los 7 años, la niña se despertaba durante la noche y se sentaba en la cama. Su mamá veía que estaba rezando y le decía que regresara a dormir, o terminaría perdiendo la cabeza. «Oh no, madre», le contestaba, «mi ángel guardián me debe haber despertado para rezar». Elena tenía aproximadamente 9 años, cuando se preparó para recibir los sacramentos de la confesión y la comunión en la iglesia de San Casimiro. Su madre recuerda que antes de dejar la casa, el día de su primera comunión, Elena besó las manos de sus padres, para demostrar su pena por haberles ofendido. Desde aquel entonces se confesaba todas las semanas. Cada vez rogaba a sus padres perdón, besándoles las manos, siguiendo una costumbre polaca. Esto lo hacía a pesar de que sus hermanos y hermanas no le imitaban. Elena ayudaba en la casa, con los quehaceres de la cocina, ordeñando las vacas y cuidando de sus hermanos. Empezó a asistir al colegio cuando tenía 12 años de edad, debido a que las escuelas en Polonia estaban cerradas durante la ocupación rusa. Solo pudo completar 3 trimestres, cuando en la primavera de 1919 se notificó a todos los estudiantes mayores que salieran del colegio para dar cabida a los niños menores. A los 15 años, comenzó a trabajar como empleada doméstica, y de nuevo sintió muy fuerte el llamado a la vocación religiosa. Pero al presentarle su sentido a sus padres, se le negaron. Varias veces, pidió permiso a sus padres para entrar al convento. La misma santa relata una de estas ocasiones en el diario: «El 18º año de mi vida, insistente pedido a mis padres el permiso para entrar en un convento, una categórica negativa de los padres. Después de esa negativa me entregué a las vanidades de la vida, sin hacer caso alguno a la voz de la gracia, aunque mi alma en nada encontraba satisfacción. Las continuas llamadas de la gracia eran para mí un gran tormento. Sin embargo, intenté apagarlas con distracciones. Evitaba a Dios dentro de mí, y con toda mi alma me inclinaba hacia las criaturas, pero la gracia divina venció en mi alma». Durante ese mismo año, tuvo una experiencia que marcó su vida. Fue invitada a una fiesta junto con su hermana Josefina, en el Parque de Venecia, en la ciudad de Łódź. Una vez junto con una de mis hermanas fuimos a un baile, cuando todos se divertían mucho. Mi alma sufría tormentos interiores. En el momento en que empecé a bailar, de repente, vi a Jesús junto a mí, a Jesús martirizado, despojado de sus vestiduras, cubierto de heridas, diciéndome esas palabras: ¿Hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me engañarás? En aquel momento dejaron de sonar los alegres tonos de la música. Desapareció de mis ojos la compañía en que me encontraba. Nos quedamos Jesús y yo. Me senté junto a mi querida hermana, disimulando lo que ocurrió en mi alma, con un dolor de cabeza. Un momento después, abandoné discretamente a la compañía y a mi hermana y fui a la catedral de San Estanislao de Kostka.
Estaba anocheciendo, había poca gente en la catedral. Sin hacer caso a lo que pasaba alrededor, me postré en cruz delante del Santísimo Sacramento, y pedí al Señor que se dignara a hacerme conocer qué había de hacer en adelante. Entonces oí esas palabras: Ve inmediatamente a Varsovia, ahí entrarás en un convento. Me levanté de la oración, fui a casa y solucioné las cosas necesarias. Como pude le confesé a mi hermana lo que había ocurrido, le dije que me despidiera de mis padres, y con un solo vestido, sin nada más llegué a Varsovia. Pidió a la Santísima Virgen que la guiara, y la dejara saber dónde dirigirse. Así llegó a la iglesia de Santiago Apóstol, en las afueras de Varsovia, y al finalizar las misas, habló con un sacerdote, que la envió donde la señora Lipsie, una señora muy católica, y se hospedó con ella. Durante su estadía con la familia, visitó varios conventos, pero todas las puertas le fueron cerradas. Pidiéndole al Señor que no la dejara sola, buscaba una respuesta a su oración, pero el Señor quería enseñarle que Él siempre responde a nuestras oraciones, solo en su tiempo, no en el nuestro. Santa Faustina se dirigió a las puertas de la casa, madre de la congregación, de las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia, en Varsovia, donde la Madre General la interrogó. Madre Micaela, le dijo que fuera a preguntarle al señor de la casa, si él aceptaba. Santa Faustina se dirigió a la capilla, y le preguntó al señor, si la aceptaba y escuchó en su corazón: Yo te acepto, tú estás en mi corazón. Ella se dirigió donde la Madre General, y le dijo lo que había oído. La madre repuso: si el Señor te acepta, yo también te acepto, esta es tu casa. La pobreza de Santa Faustina fue su peor obstáculo, pues necesitaba recoger dinero para el ajuar. La superiora le sugirió que siguiera trabajando, hasta completarlo. Trabajó un año como doméstica, para reunir todo el dinero. Durante ese tiempo, tuvo muchos retos y obstáculos, pero se mantuvo firme en su decisión. Y durante la octava de Corpus Christi, el 25 de julio de 1925 hizo un voto de castidad perpetua al Señor. Y el 2 de agosto de 1925, fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles, entró en la congregación como postulante. Pocas semanas después de haber entrado, tuvo la tentación de irse del convento, fue en busca de la Madre Superiora, y al no encontrarla se fue a su celda. Estando en su cuarto, tuvo una visión de Jesús, con su rostro destrozado y cubierto de llagas. Ella le preguntó: Jesús, ¿quién te ha herido tanto? Jesús le contestó: Esto es el dolor que me causarías, si te vas de este convento. Es aquí donde te he llamado y no a otro, y tengo preparadas para ti muchas gracias. Ella comprendió que Dios realmente la quería ahí, y a la mañana siguiente, confesó a su director espiritual lo que había ocurrido. Él le confirmó que realmente Dios la quería ahí. Como postulante, se familiarizó en sus ejercicios espirituales. Fue encargada de la cocina, de limpiar el cuarto de la Madre Barquiegües, y de cuidarla durante su enfermedad. A causa de sus conflictos interiores, su gran favor espiritual y el cambio de vida, la salud de Santa Faustina empezó a decaer. Las superioras, alarmadas por el agotamiento que manifestaba, la enviaron a Ascolimo o a la casa de descanso, en compañía de 2 hermanas. En los comienzos de 1926, fue enviada al noviciado en Józefów, en lugar de San José, en Cracovia-Laguewin para terminar su postulantado. Y 30 de abril, tomó el hábito religioso como novicia, y recibió su nombre de Sor María Faustina. Durante la ceremonia, le fue revelada la magnitud de sus sufrimientos futuros, y a lo que se estaba comprometiendo. Esto duró poco, luego el Señor la llenó de una gran consolación. En este convento de Cracovia-Lageuniki, Santa María Faustina hizo su noviciado, pronunció sus primeros votos y los perpetus, sirvió como cocinera, jardinera y portera, y pasó los últimos años de su vida terrenal.
En el transcurso de su noviciado, un hecho que se conoce mucho, es la historia de la escurrida de las papas. Debido a la gran debilidad que sufría, esta tarea se le dificultaba cada día más. Entonces empezó a evadirla, pero al poco tiempo se empezó a notar. La Madre Superiora no comprendía que, a pesar de su deseo, Sor Faustina no podía hacerlo por su poca fuerza. Un día, cuando hizo su examen de conciencia, se quejó al Señor de su debilidad. Escuchó estas palabras: Desde hoy tendrás más facilidad, pues yo te fortaleceré a la noche. Confiada por lo que el Señor le había prometido, se apresuró a tomar la olla, la levantó con facilidad y la escurrió perfectamente. Cuando levantó la tapa para dejar salir el vapor, en vez de papas, ella vio ramos de rosas, las más hermosas que jamás hubiese visto. Tratando de comprender esta visión, escuchó estas palabras: Yo cambié tu trabajo tan duro, en un ramillete de las más bellas flores, y su perfume sube a mi trono. Después de esto, ella buscaba cómo hacer este trabajo diariamente, aun cuando no le tocaba, porque comprendió que le agradaba al Señor. Para quien la observara desde fuera, nada hubiera delatado su extraordinaria y rica vida mística. Cumplía sus deberes con fervor. Observaba fielmente todas las reglas del convento. Era recogida y piadosa, pero a la vez natural y alegre, llena de amor benévolo y desinteresado al prójimo. Sus hermanas recuerdan que Santa Faustina fue una grata compañía durante el noviciado, y su conducta al orar provocaba en las otras novicias una gran reverencia a la majestad de Dios. Toda su vida se concentraba en caminar con constancia hacia la cada vez más plena unión con Dios, y en una abnegada colaboración con Jesús en la obra de la salvación de las almas. Jesús mío, confesó en el diario, tú sabes que desde los años más tempranos deseaba ser una gran santa, es decir, deseaba amarte, con un amor tan grande como ningún alma te amó. Hasta ahora, durante su vida, logró un alto grado de unión de su alma con Dios, pero también tuvo que esforzarse y luchar en duros combates. En el camino hacia la perfección cristiana, el Señor la colmó de muchas gracias extraordinarias, los dones de contemplación y de profundo conocimiento del misterio de la divina misericordia, visiones, revelaciones, estigmas ocultos, los dones de profecía, de leer en las almas humanas, y desposorios místicos. Colmada de tantas gracias, escribió: ni las gracias ni las revelaciones, ni los éxtasis, ni ningún otro don concedido al alma la hacen perfecta, sino la comunión interior del alma con Dios. Mi santidad y perfección consisten en una estrecha unión de mi voluntad con la voluntad de Dios. Mientras estaba en Scolimo, casi al final de su postulantado, Santa Faustina le preguntó al Señor por quién más debió orar, y la noche siguiente tuvo esta visión. Esa noche vi a mi ángel de la guarda, quien me pidió que lo siguiera. En un momento me vi en un lugar lleno de fuego, y del almas sufrientes. Estaban orando fervientemente por sí mismas, pero no era válido, solamente nosotras podemos ayudarlas. Las llamas que las quemaban no podían tocarme. Mi ángel de la guarda no me dejó sola ni un momento. Yo pregunté a las almas, ¿qué es lo que más las hacía sufrir? Ellas me contestaron, que era el sentirse abandonadas por Dios. Vi a Nuestra Señora, visitando a las almas del purgatorio, la llamaban Estrella del Mar. Luego mi ángel guardián me pidió que regresáramos. Al salir de esta prisión de sufrimiento, escuché la voz interior del Señor que decía: mi misericordia no quiere esto, pero lo pide mi justicia. Durante un retiro de 8 días en octubre, en 1936, se le mostró a Sor Faustina el abismo del infierno, con sus varios tormentos. Y por pedido de Jesús, ella dejó una descripción de lo que se le permitió ver. Hoy día, fui llevado por un ángel al abismo del infierno. Es un sitio de gran tormento. Cuán terriblemente grande y extenso es. Las clases de torturas que vi. La primera es la privación de Dios.
La segunda es el perpetuo remordimiento de conciencia. La tercera es que la condición de uno nunca cambiará. La cuarta es el fuego que penetra en el alma sin destruirla. Un sufrimiento terrible, ya que es puramente fuego espiritual, prendido por la ira de Dios. La 5 es una oscuridad continua y un olor sofocante, terrible a pesar de la oscuridad. Las almas de los condenados se ven entre ellos. La 6 es la compañía constante de Satanás. La 7 es una angustia horrible, odio a Dios, palabras indecentes y blasfemia. Estos son los tormentos que sufren los condenados. Pero no es el fin de los sufrimientos. Existen tormentos especiales destinados para almas en particular. Estos son los tormentos de los sentidos. Cada alma pasa por sufrimientos terribles e indescriptibles, relacionado con el tipo de pecado que ha cometido. Existen cavernas y fosas de tortura, donde cada forma de agonía difiere de la otra. Yo hubiera fallecido a cada vista de las torturas, si la omnipotencia de Dios no me hubiera sostenido. Estoy escribiendo esto por orden de Dios, para que ningún alma encuentre una excusa diciendo que no existe el infierno, o que nadie ha estado ahí, y por lo tanto nadie puede describirlo. El Señor fue preparando de esta forma el corazón de Santa Faustina para que, por medio de su intercesión, se salvaran muchas almas. El 27 de noviembre de 1936, cuando la debilidad la llevó a la cama, escribió la siguiente visión del cielo. Hoy día estuve en el cielo en espíritu, y vi sus bellezas incomparables, y la felicidad que nos espera para después de la muerte. Como todas las criaturas alaban y dan gracias a Dios sin cesar, esta fuente de felicidad es invariable en su esencia, pero es siempre nueva, derramando felicidad para todas las criaturas. Dios me ha hecho entender que hay una cosa de un valor infinito a sus ojos. Y eso es el amor a Dios. Amor, amor y nuevamente amor. Y nada puede compararse a un solo acto de amor a Dios. Dios en su gran majestad es adorado por los espíritus celestiales, de acuerdo a sus grados de gracias y jerarquías en que son divididas. No me causó temor ni susto, mi alma estaba llena de paz y amor, y mientras más conozco la grandeza de Dios, más me alegro de que Él sea el que es. Me regocijo inmensamente en su grandeza, y me alegro de que soy tan pequeña, ya que siendo tan pequeña, Él me carga en sus brazos y me aprieta a su corazón. Los siguientes años fueron un entrenamiento del Señor. Ella no sabía lo que Dios estaba haciendo en ella, pero su respuesta era firme e invariable. Sí, Señor, haz en mí tu voluntad. Algo que ella sí veía en todo esto, era que el Señor quería su obediencia. Santa Faustina siempre mantuvo una fuerte relación con Dios, sin saber de antemano el camino que Dios trazaba para ella. En los últimos años de su vida aumentaron los sufrimientos interiores, la llamada noche pasiva del espíritu, y las dolencias del cuerpo. Se desarrolló la tuberculosis, que atacó sus pulmones y sistema digestivo. A causa de ello 2 veces fue internada en el hospital de Pratnik en Cracovia por varios meses. Extenuada físicamente por completo, pero plenamente adulta de espíritu, y unida místicamente con Dios. Falleció en olor de santidad 5 de octubre de 1938 a los 33 años, de los cuales 13 fueron vividos en el convento. En el año 1935, Santa Faustina le escribió a su director espiritual: llegará un momento en que esta obra, que Dios tanto recomienda, parecerá como si fuera en ruina completa, y entonces la acción de Dios seguirá con gran poder, que dará testimonio de la verdad de ella. La obra será un nuevo esplendor para la Iglesia, aunque haya reposado en ella desde hace mucho tiempo. De hecho, esto sí sucedió. El 6 de marzo en 1959, la Santa Sede, por información errónea que le fue presentada, prohibió la divulgación de imágenes y escritos
que propagan la devoción a la Divina Misericordia, en la manera propuesta por Santa Faustina. Como resultado pasaron casi 20 años de silencio total. Entonces, 15 de abril de 1978, la Santa Sede, tras un examen cuidadoso de algunos de los documentos originales, previamente indisponibles, cambió totalmente su decisión, y de nuevo permitió la práctica de la devoción. El hombre primariamente responsable por la revocación de esta decisión fue el cardenal Karol Wojtyła, el arzobispo de Cracovia, diócesis en la que nació Santa Faustina. El 16 de octubre de 1978, el mismo cardenal Wojtyła fue elevado a la sede de San Pedro, bajo el título de Papa Juan Pablo II. El 7 de marzo de 1992, se declararon heroicas las virtudes de Sor Faustina. El 21 de diciembre de 1990, una curación por medio de su intercesión fue declarada milagrosa. Y el 18 de abril de 1993, el Papa Juan Pablo II tuvo el honor de declarar a la venerable sierva de Dios, Sor Faustina Kowalska beata. En 1997, el Papa Juan Pablo II hizo una peregrinación a la tumba de la beata Faustina en Polonia. Le llamó Gran Apóstol de la Misericordia. En nuestros días, el Papa dijo en su tumba: el mensaje de la Divina Misericordia siempre ha estado cerca de mí, como algo muy querido. En cierto sentido forma una imagen de mi pontificado. El 10 de marzo del 2000, se anunció la fecha para la canonización, después de ser aceptado el segundo milagro obtenido por su intercesión. El milagro fue la curación del padre Peter, de una condición congénita del corazón, después de las oraciones hechas por los miembros de la congregación de su parroquia, el día del aniversario de la muerte de Santa Faustina. En octubre 5 de 1995, la secretaria de la Misericordia de Dios fue elevada a los altares por el Santo Padre. El 30 de abril del año 2000, el Domingo de la Divina Misericordia, es la primera santa que fue canonizada en el año jubilar 2000, y en el milenio, al final de la canonización de Santa María Faustina, el Santo Padre declaró el segundo domingo de Pascua como el Domingo de la Misericordia Divina, estableciendo la fiesta de la Divina Misericordia, que Jesús tanto pedía a Santa Faustina. El Santo Padre dijo: en todo el mundo el segundo domingo de Pascua recibirá el nombre de Domingo de la Divina Misericordia. Y para que los fieles vivan con intensa piedad esta celebración, el mismo Sumo Pontífice ha establecido que el citado domingo se enriquezca con la indulgencia plenaria, para que los fieles reciban con más abundancia el don de la consolación del Espíritu Santo, y cultiven así una creciente caridad hacia Dios y hacia el prójimo, y una vez obtenido de Dios el perdón de sus pecados, ellos a su vez perdonen generosamente a sus hermanos. Luces de fe, Dios te bendice.